Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra con ustedes y vamos a orar en esta mañana para dar inicio. Señor, te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y el honor que solo tú mereces. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias por nuestros hermanos pastores que nos dan el privilegio de estar acá compartiendo la palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra, que es luz, ilumine nuestras vidas, para que tu palabra nos enseñe, nos exhorte y nos anime, Señor, a caminar contigo y a permanecer contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿qué vimos en el video, hermanos? ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Señales. ¿Ha reflexionado usted en cuál es el propósito de las señales que vemos constantemente en el medio en que nos desarrollamos? ¿Tendrán estas señales algún propósito o simplemente están para adornar las calles? ¡Ay, qué lindo cocodrilo! ¿Verdad? Solo para adornar las calles, las playas, los parques, en fin. Gracias. Las señales tienen como propósito fundamental apercibirnos, alertarnos y guiarnos con respecto a alguna situación que se pueda presentar o que eventualmente esté por suceder, y así advertirnos. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias que este evento nos tome desprevenidos podría ocasionar en nuestras vidas. Pero hay algo que es determinante, amados. Para que las señales surtan el efecto que ellas deben realizar en nosotros, hay tres cosas fundamentales que debemos conocer. Primero, debemos conocer las señales. 2, debemos saber qué significan las señales. Y tercero, debemos estar atentos y no omitirlas cuando ellas se presentan. ¿Por qué cree usted que mucha gente le atropella el tren? Bueno, a los vehículos. Porque omitieron la señal cuando apareció y decidieron jugársela. Y así como el hombre ha desarrollado una serie de señales para regularse en este sistema, la palabra del Señor también nos ha dejado una serie de señales que nos aperciben con respecto a la venida del Señor Jesucristo y al final de los tiempos. Igualmente, para que estas señales, amados hermanos, sean de utilidad para nosotros como creyentes, debemos conocerlas, debemos saber qué significan y no omitirlas cuando ellas se presentan. Hoy la palabra del Señor, a través de la profecía bíblica, cobra vida y nos presenta una perspectiva de los hechos y acontecimientos que se deben presentar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito nuestro al exponerles estas verdades durante este domingo y el próximo fin de semana? Pues no es nada menos y nada más que exponer las bases bíblicas de las señales que van a presentarse en los últimos tiempos, recalcando a la vez la urgente necesidad de estar vigilantes como buenos siervos. Hemos titulado este mensaje, ¿cómo saber si estamos en los últimos tiempos? En nuestro desarrollo nos proponemos tocar 4 puntos, 4 preguntas que vamos a tratar de contestar. La primera de ellas, ¿es el regreso de Cristo inminente? Punto 2, si es inminente, ¿por qué no se ha dado? Punto 3, ¿cuál es el conjunto de señales que se van a presentar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y como en una fase de conclusión, ¿qué debe hacer el cristiano de hoy en día de acuerdo a la Escritura? Vamos al primer punto.
es el regreso de Cristo inminente. Los apóstoles y la iglesia del primer siglo estaban convencidos de que el regreso de Cristo se podía realizar en cualquier momento. Pero no solamente estaban convencidos de esto, sino que este Cristo iba a recoger su iglesia y la iba a llevar a los cielos. Varios pasajes del Nuevo Testamento dan pie para ver esta verdad. Santiago 5, 7 al 9. Santiago habla indicando que debemos esperar con paciencia este tiempo. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 5, 4. Primera de Juan 2, 18. Segunda de Colosenses 3, 4. Segunda de Timoteo 4, 8. Incluso el apóstol Juan, al desarrollar el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 1, indica que esto pronto ha de suceder. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versos 24 al 25, y en el 37 incluso, dice que debemos estar atentos y esperar, permaneciendo fieles al Señor, unidos unos con otros, y no dejar de congregarnos mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo mismo, escribiendo en la carta a los tesalonicenses, está convencido de que este Cristo no solamente había de venir, sino que Él iba a estar vivo para ver la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Pablo, siguiendo escribiéndole a Tito, habla que la venida del Señor, la actitud del cristiano debe ser de rectitud y de santidad. Tito 2, 11 al 13. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras que, amados, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, vive el Rey. Si el regreso de Cristo era inminente, la pregunta que cabe es ¿por qué no se ha dado? Y esto ha sido el argumento de quienes están en contra del Evangelio y de quienes no creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso a nosotros como cristianos muchas veces nos aterra el pensar en esta segunda venida. Pero la Biblia nos señala 3 argumentos fundamentales para defender el hecho de que el Cristo aún no ha llegado. Y el primero de ellos es que nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. En Mateo 24:42 el Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El segundo elemento que la Biblia nos señala está en segunda de Pedro 3:8, cuando el Señor nos indica a través de su palabra que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Y el tercer argumento lo encontramos en segunda de Pedro 3:9, cuando la palabra del Señor indica lo siguiente:
No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues Él no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos este tiempo? Este tiempo lo podemos entender como un tiempo de misericordia, como un tiempo de paciencia, para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos se conviertan a Cristo y le reconozcan como Señor y como Salvador. La venida de Cristo fue y es eminente. Él va a venir. Él va a venir. Y el mandamiento de estar listos y vigilantes, si bien es cierto que fue dado para la iglesia del primer siglo, también sigue vigente para cada uno de nosotros. Si la iglesia del primer siglo, en los primeros 100 años, esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues yo les digo que estamos aún más cerca, porque ya han pasado 2017 años. El Señor nos exhorta a velar y estar atentos. Tercer punto, ya vimos que el regreso de Cristo es inminente, ya supimos por qué este regreso aún no se ha dado. Y el tercer punto es el conjunto de señales que se van a dar antes de la venida de Cristo. Vamos a mantenernos ahí en Mateo 24. La primera señal que encontramos, amados hermanos, es el engaño religioso a gran escala. Mateo 24, 4, 5. Jesús les contestó: tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Mateo 24, 11. Mateo 24:11 nos indica lo siguiente: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Mateo 24, 23, 24. Si entonces alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. La palabra engaño, según la Real Academia, quiere decir falta de verdad en lo que se dice, en lo que se piensa o en lo que se expone. En el original griego esta palabra también tiene otros sinónimos, como la palabra apatao, que quiere decir aquellos que engañan con palabras vanas. Pero el sentido de la palabra engaño va más allá, amados hermanos. No es que a usted le pegaron una mentirilla, no, es que esa falta de verdad en lo que se dice te puede sacar del camino de la verdad. Tiene el poder de sacarte del camino de la verdad. Pues en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, se van a presentar falsos cristos y falsos profetas. Y estos van a hablar pura palabrería, puras palabras vanas, basura, apartada totalmente de la sana doctrina. Pero lo más impresionante de esto, amados hermanos, es que va a encontrar oídos que le escuchen. ¡Qué impresionante! Van a estar apartados de la sana doctrina, van a hablar pura basura, y aún así hay gente que los va a seguir. ¿Por qué se va a dar esto? Bien lo indicó el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:3-4 indica lo siguiente: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán
caso a toda clase de cuentos. ¿Qué dice la palabra del Señor? No soportarán. Dice la nueva versión internacional, no van a tolerar la sana doctrina, les va a estorbar. Y tras de eso dice, van a buscarse sus propios maestros, a su conveniencia, ¿no? Aunado a esto, amados hermanos, además de esta palabrería vana, estos falsos cristos y falsos profetas van a hacer grandes milagros, grandes cosas, grandes prodigios, y así su poder engañador va a ser aún más poderoso. Por eso, exhortación para la iglesia del Señor. Es necesario que la iglesia de Cristo despierte y dedique alma, vida, corazón al conocimiento de las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras, porque el poder engañador de estos hombres, amados, no va a respetar a nadie, no va a respetar ni siquiera a los escogidos de Dios. Dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nótese la probabilidad que introduce este versículo. Dice, si fuere posible, va a engañar aún a los escogidos. Amados hermanos, y lo único que podrá auxiliarnos ante el engaño es el conocimiento de las Escrituras y la revelación profunda del Espíritu Santo a nuestras vidas. Bien lo señaló el profeta Oseas en 4:6. En la versión Dios habla hoy, Oseas dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. La estadística de los usurpadores del nombre de Cristo más famosa nos indica que en el siglo XIX saltaron a la palestra 6 de estos personajes, y para el siglo XX surgieron 19. Quiere decir que se triplicó. Uno de ellos, que ya no está en medio de nosotros, el muy conocido José Luis de Jesús Miranda. Y hemos escogido este ejemplo porque queremos que usted oiga un poquito de la doctrina que él profesaba. ¿Cuál era la doctrina de este falso Cristo? La no existencia del diablo. Qué bueno, ¿no? La inutilidad de la oración. ¿Para qué orar? La no existencia del infierno. Ya no me tengo que preocupar por quemarme. La no existencia del pecado y la irrelevancia del código moral de Dios. ¿Qué le parece? Una doctrina muy acomodadiza, muy conveniente para aquellos que dicen ser de Cristo, pero quieren vivir de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propias pasiones y fuera totalmente de la voluntad de Dios. Continuando con la segunda de las señales a las cuales debemos estar alertas, la palabra del Señor nos habla de guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como les digo a los estudiantes del estudio bíblico, tenemos que distinguir palabras claves, y la palabra clave aquí es oíres. Oíres. ¿Qué quiere decirnos esto? Hoy en día la tecnología nos ha permitido vivir en tiempo real lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y en tiempo real nosotros estamos escuchando de guerras, de rumores de guerras, provocadas por elementos religiosos, por elementos étnicos, por elementos de poder, por elementos económicos. Y siempre han existido guerras, sí,
siempre han existido guerras. Pero la diferencia hoy en día es que la misma tecnología ha provisto no solamente a las grandes potencias, sino a otros países poseer armas de destrucción masivas. Armas que hoy en día, con solo accionarlas unos contra otros, pondrían en peligro la existencia del mundo. Y recientemente me pasaron un meme en donde había uno de estos personajes políticos y decía el meme: vivan hoy como si fuera su último día. Y él venía sonriendo. ¿Qué gran verdad hay detrás de todo esto? La tercera de las señales que la palabra nos indica, nos habla de hambres, enfermedades, epidemias y terremotos. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hay hoy en día una serie de enfermedades contagiosas como el SIDA que aún no han encontrado la cura. Otras enfermedades como el cáncer mismo está destruyendo a la humanidad y los científicos no pueden hacer nada contra ello. Pero hay a la par de todo esto un gran fenómeno que se está dando y es producto de tres elementos: del hambre, de las guerras, ¿verdad?, del cambio climático, que obligan a grandes movimientos migratorios en el mundo de un continente incluso a otro, y del cual nosotros recientemente tuvimos, no diría la oportunidad, pongámoslo de esta forma, de ver la gran escalada de africanos pasando por nuestro país, que iban hasta el Ecuador y subían por Panamá, pasaban por Costa Rica, seguían rumbo a los Estados Unidos. Estas grandes migraciones traen consigo varios peligros y principalmente el peligro de las enfermedades. Enfermedades como la malaria y como la tuberculosis, que eran enfermedades que estaban controladas, hoy en día han vuelto a la palestra, con el gran inconveniente que se están levantando aún más fuerte, y los antibióticos, los científicos hoy en día están sumamente preocupados porque los antibióticos actuales desarrollados no pueden contra esto. Estos problemas serán la gestación de grandes pandemias y grandes epidemias, de las cuales la humanidad, porque el problema aquí no acaba, el problema va a seguir. Y de esto nos advierte la palabra en Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía: ven. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. El color amarillento, ya de por sí, cuando nosotros vemos a una persona en estado terminal, ya el color amarillento empieza a fluir en la piel. Ya es sinónimo de que la persona tiene síntomas de muerte. Y el que la cabalga, dice, es la muerte. Con relación a los terremotos, ¿qué nos dicen los científicos? Tuvimos acceso a una encuesta desarrollada para la Universidad de California sobre los megaterremotos, estableciéndose un tiempo de 1900 al 2014, registrando esta encuesta 89 movimientos arriba de 8.
verdaderamente devastadores. De estos 89 movimientos se registran 71 en un espacio de 100 años prácticamente, de 1900 al 2004, dándonos una relación por año de 0.68. Del 2004 al 2014, sin considerar los dos grandes movimientos de México, se registran 17 movimientos, dándonos una relación por año de 1.8, lo que quiere decir que en la última década estos movimientos han crecido casi en una relación de 2.5 con relación a lo que se venía produciendo. Algunos dirán, Bolívar y Rocío, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido enfermedades. Desde luego que lo ha habido, pero la palabra del Señor en Mateo 24:8 nos alerta sobre lo siguiente: y esto será principio de dolores. ¿Qué quiso decir Jesús con principio de dolores? Esta era una expresión que utilizaban los rabinos paralelo a los dolores de parto que sufría una mujer. Los dolores de parto van en cantidad, van incrementándose, y en intensidad van incrementándose. Esto es lo que tendremos con estas señales para los últimos tiempos. En cantidad y en intensidad van a ir en aumento. La cuarta señal que nos da la palabra es que habrá persecución. Con relación al tema de la persecución contra la iglesia de Dios, Jesucristo en Mateo 24, en los versículos 9 y 10, hablando a sus discípulos, les indicó: entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Sabemos que en el contexto en que se está hablando, Jesús se dirige a sus discípulos en ese momento, pero también se dirige a usted y a mí, porque usted y yo somos discípulos de Cristo. Este va a ser un tiempo, hermanos, de gran confusión, en donde la maldad va a ser multiplicada y donde el amor de muchos, dice la palabra, se va a enfriar. El pueblo de Dios va a ser perseguido. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué intensidad? Yo no lo sé. Solo sé que las escrituras dicen que vamos a ser perseguidos. Y Jesús en el libro de Juan dice lo siguiente: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes, dice el Señor, entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque nosotros no somos del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, si al Cristo lo han perseguido, si al Rey de la Gloria lo han perseguido, a ustedes los perseguirán. Y esto es normal, amados hermanos, porque la sociedad actual cada vez se vuelve más y más y más hostil contra los hijos de Dios, contra la sana doctrina. Sus oídos ya no soportan más la corrección de la palabra del Señor. La lista mundial de la fundación, de la organización Puertas Abiertas, que es una institución que se encarga de recolectar información con respecto a las persecuciones a los cristianos, data que, escuche estos datos, en el año 2015 murieron 4.344 cristianos por su fe.
y 1062 iglesias fueron atacadas. Y para el 2016 murieron 7100. Quiere decir que pasamos de 4000 a 7000. Y fueron atacadas un total de 2406 iglesias. O sea, el número se duplicó, dándonos esto un aumento de un 65% con relación a la persecución. Hermanos, los entendidos afirman que el cristianismo es la religión más perseguida hoy por hoy. Y con la aparición del anticristo, que es un tema que vamos a tratar más adelante, la persecución se va a incrementar, como lo establece Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quinta característica, quinta señal, las características morales de la sociedad de los últimos tiempos. Vamos a leer Mateo 3:1-5. Perdón, es Timoteo 3:1. Perdón, hermanos, Timoteo. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gentes. De este pasaje se desprenden tres cosas, amados hermanos, que las gentes de los últimos tiempos van a amar. Dice que van a ser amadores de sí mismos. Dice que van a ser amantes del dinero. Y dice que van a ser amantes del placer. Todos los expertos en asuntos de sociología y estas ramas del estudio del hombre dicen que estamos en la época posmoderna o era posmoderna. Y ellos afirman lo siguiente, escuche bien, no me lo inventé yo, ellos lo dicen, que la sociedad, la gente de la sociedad posmoderna es una gente que se caracteriza por el individualismo. O sea, primero yo, segundo yo y si hay un tercer lugar yo. ¿Ok? Amantes de sí mismos, dice la palabra del Señor. La sociedad posmoderna se va a caracterizar por el hedonismo. ¿Y quién es este señor? Hedonismo quiere decir amantes del placer. Más amantes del placer que de Dios. Y por último dice que van a ser consumidores. Y usted sabe que para consumir se necesita platita. Y entonces la plata les va a conceder sus deseos y se va a convertir en su Dios. Y entonces, ¿cómo no amar el dinero? Entonces vemos que esta sociedad posmoderna es una descripción de lo que Pablo nos transcribe en su epístola a Timoteo. Todo esto, sin duda, se contrapone a la sana doctrina. Será, dice la palabra, como en los tiempos de Noé. Vivían, comían, pero que Dios no se meta conmigo. Vivían, comían y se casaban, pero que Dios no se meta conmigo. Hoy en día esa sociedad es la que estamos viviendo. Esa generación es la que nosotros estamos viviendo. La sexta de las señales indica que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24:21.
4:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando la palabra del Señor nos habla de evangelio, nos habla de buenas noticias. Y las buenas noticias nos hablan de Cristo, de aquel que murió y aquel que resucitó, de aquel que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, de aquel que intercede en lugares celestiales por cada uno de nosotros, y de aquel que vendrá con poder y con gloria. De este Jesús es el que habla que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y nótese una palabra clave más a esto: para testimonio de todas las naciones. No nos está indicando que todo el mundo se va a convertir, nos está indicando que es para testimonio de todas las naciones. Y esto lo que nos indica es que nadie va a poder tener la excusa de decir: nunca escuché nada de esto y no tuve oportunidad de arrepentirme, cuando estén ante el gran juez, nuestro Señor Jesucristo. La séptima señal tiene que ver con el aumento de la ciencia. Daniel 12:4 nos indica lo siguiente: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Uno de los signos de los últimos tiempos será el despegue espectacular de la tecnología, de la ciencia. En esta generación en la que nosotros estamos viviendo. A mí me tocó trabajar desde los 18 años en contabilidad y me tocó ser y utilizar por primera vez el desarrollo de una computadora. No habían computadoras antes de esto. Vino la computadora, vino los teléfonos. Cuando veíamos las películas como La Guerra de las Galaxias decíamos: qué ciencia ficción. Hoy en día la tenemos, la tecnología cada día se vuelve más de punta. Un aparato electrónico se vuelve obsoleto de un día para otro y tenemos que estar en una escalada para estar renovados. Pero no solamente los aparatos electrónicos, sino que todo lo que con ello viene, hoy en día nos ha vuelto más y más dependientes. Somos dependientes del Waze, somos dependientes del WhatsApp, somos dependientes del Google, somos dependientes de la internet. Si se nos va la internet, entramos en depresión. La tecnología va en incremento y con la tecnología viene aparejado los elementos de control. Y el sistema para los últimos tiempos, como lo iremos a estar viendo el próximo fin de semana, utilizará la tecnología como elemento de control. Hoy en día podemos ir a comprar sin dinero. Hoy en día nosotros con solo sacar nuestra tarjeta de crédito o de débito podemos ir a comprar en cualquier lado. Las grandes bases de datos como el Google, como el WhatsApp, establecen elementos de control cada día más fuertes sobre nosotros, sabiéndose a percibir en tiempo real dónde estamos situados. Todos estos elementos, como les decía, permitirán al sistema que estará en autoridad para los últimos tiempos tener control de las personas. Apocalipsis 13:17 indica lo siguiente: Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo, que es un número de hombre. Las Naciones Unidas para el final del 2030 se ha propuesto que para la atención médica todas las personas tengan un microchip, en el cual estará todos los datos de cada una de las personas, dizque para hacer una atención más ágil y sin menos papeles.
Desde luego que es una gran verdad, pero desde luego esto será un gran elemento de control para el sistema de los últimos tiempos. Hermanos queridos, nuestra exposición continúa la próxima semana. No estoy haciendo un comercial, no se la pierda. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto en el día de hoy? Número uno, que Cristo viene. Cristo viene. Que viene, viene. Y es parte del fundamento de nuestra fe. El Cordero de Dios vendrá, pero no vendrá como una mansa paloma. El Cordero de Dios vendrá con poder y con gloria y montado en caballo blanco. En segundo lugar, hemos caminado a través de 7 señales. Engaño religioso a gran escala, guerras y rumores de guerra, hambres, enfermedades y epidemias, persecución, una sociedad amante del yo, del dinero y del placer. El Evangelio será predicado en todas las regiones del mundo. Y hemos podido ver el elemento del aumento de la ciencia. No queremos que usted salga intimidado ni asustado de acá, pero sí es nuestro deseo de nuestro corazón y del Señor que estemos alertas, que seamos vigilantes, que podamos conocer las Escrituras a profundidad, que no seamos cristianos livianos que para los últimos tiempos puedan ser confundidos y sacados del camino. Que no seamos cristianos que vayamos a perecer a última hora por ignorancia. Han oído el dicho, tanto nadar para quedarse en la orilla y morir en la orilla. Oro al Señor, mi esposita y yo, para que cada uno de nosotros no quede muerto antes de llegar a la orilla y podamos llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor Dios y Dios nuestro. Pongámonos de pie, amados hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Iglesia de Cristo, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar de las Escrituras. Cuando veíamos el asunto de la reforma, Dios no se tomó la molestia de dejarnos toda esta revelación para que seamos ignorantes, sino para que la conozcamos y a través de ella podamos ser salvos. Señor, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias porque en esta mañana podemos celebrar el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque un día vendrá, Señor, estamos seguros de que un día vas a venir, Señor, y es el deseo de nuestro corazón estar contigo en las bodas del Cordero, Señor. Pero mientras ese tiempo llega, Señor, oramos, levanta tus manos y pídele al Señor vehementemente. Oramos, Señor, para que tú despiertes en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, Señor, un espíritu que anhele, que desee profundamente conocerte más a través de su palabra y conocer de tu venida, Señor. Despiértanos, despierta nuestro espíritu, Señor, a tu espíritu. Oh buen Dios, no nos dejes en paz de día, de noche, mientras dormimos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el anhelo de nuestro corazón, Señor. Porque solo tu palabra que es la verdad, Señor, podrá guardarnos de los engañadores y del mal tiempo venidero que se avecina, Señor.
Señor, fortalécenos, fortalécenos y despierta nuestro espíritu, por favor, Señor. Por favor, Señor, despierta nuestro espíritu en una búsqueda de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.